Mi querido amigo, muchas gracias por venir a este programa, como siempre, y por haberte adaptado a mi horario. Antes de que pasemos a discutir sobre el presidente Trump y la situación en Irán, ¿usted le otorga alguna clase de importancia o significado a la llegada del viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia a las conversaciones trilaterales que se están llevando a cabo entre Rusia, Ucrania y los Estados Unidos, y también al cambio de sede de esas negociaciones de Abu Dhabi a Ginebra? Pues la verdad es que no. Quiero decir, se ha comentado mucho en los medios de comunicación que la designación de Vladimir Medinsky para encabezar la delegación rusa significa que los rusos están adoptando una postura mucho más dura. Existe la percepción de que los rusos creen que se encuentran en el umbral de una victoria y que este no es el momento oportuno para llegar a ningún tipo de compromiso. Y en todo caso, lo que realmente desean es ampliar la agenda y jugar con mano dura con los ucranianos y también con los Estados Unidos. Pero para mí esto ha sido una danza kabuki o ha sido teatro kabuki desde el principio y nada ha cambiado. La cuestión clave es cómo son las demandas rusas. ¿Qué están dispuestos a ceder los ucranianos y los europeos con respecto a esas demandas? Y simplemente se ve que hay un abismo enorme entre las dos partes. Así que quien quiera que esté al mando en cualquiera de los dos lados, no importa. El hecho es que los términos que cada parte está dispuesta a aceptar son irreconciliables. Sí, sabes, el principal negociador ucraniano, quien es el jefe de sus servicios de inteligencia, los rusos lo han acusado de ser el cerebro detrás del asesinato de un general ruso y del intento de asesinato de otro general ruso. No se pregunta si las negociaciones fueron trasladadas desde Abu Dhabi con su relativa neutralidad hacia Ginebra con su absoluta neutralidad. Es posible, pero creo que el lugar donde ocurre simplemente no tiene mucha importancia. Porque, de nuevo, la pregunta clave es si tienes alguna posibilidad razonable de negociar un acuerdo donde ambas partes hagan concesiones y el resultado sea aceptable para ambas partes. Así que lo puedes tener en Abu Dhabi, lo puedes tener en Ginebra, lo podrías tener en la Luna. En realidad no importa. ¿Existe para Rusia algún tipo de aliciente o razón de peso para que ceda en cualquier aspecto? No, no lo creo. Creo que es muy claro que a los rusos les va bien en el campo de batalla. Se acerca la primavera y están bien preparados para una gran ofensiva. Han estado bombardeando la infraestructura eléctrica en Ucrania hasta el punto de que la hayan dejado casi completamente destruida. Y creo que a lo más importante está bastante claro que los estadounidenses ya no están interesados en apoyar a Ucrania de ninguna manera significativa y los europeos no pueden compensar la pérdida del apoyo estadounidense. Así que en general el apoyo occidental a Ucrania está disminuyendo en un momento crítico de la guerra. Así que es realmente difícil contar una narrativa sobre cómo Ucrania logra mejorar su situación en el campo de batalla. Y de hecho parece que Ucrania, que ya se está tambaleando por los ataques en el campo de batalla, solo se encontrará en una posición mucho peor durante el próximo año. Así que creo que desde el punto de vista ruso, lo más inteligente es seguir presionando como lo han hecho en el pasado. Así que es meramente una cuestión de tiempo antes de que el ejército ucraniano o bien sea aniquilado o deponga las armas. Esa es mi perspectiva. Yo creo que, sabes, en una guerra de desgaste como la que estamos viendo, los dos bandos se mantienen firmes, enfrentándose directamente durante un periodo prolongado. Cada bando intenta desangrar al otro hasta dejarlo completamente exhausto y luego en algún momento uno de los bandos simplemente colapsa. Esto es lo que viste ocurrir en la Primera Guerra Mundial. Tenías a los alemanes por un lado y a los franceses y británicos por el otro, y luego eventualmente los estadounidenses también se unieron y ambos bandos estaban frente a frente golpeándose mutuamente. Había muy poco movimiento en el terreno, pero eventualmente los alemanes llegaron al punto de quedar desangrados y se rindieron. No fue que los aliados occidentales, ya sabes, marcharan a Alemania. De hecho, los aliados occidentales nunca pusieron un pie en Alemania hasta que la guerra terminó, porque fue una guerra de desgaste. Y esto es básicamente lo que tienes aquí. Y la pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuánto tiempo pueden resistir los ucranianos?
Sabes, fue también una guerra donde se dieron las famosas treguas de Nochebuena y el día de Navidad, y de hecho compartieron una cena y después, al día siguiente, regresaron a intentar matarse unos a otros. Era evidentemente un mundo totalmente distinto. Y le da alguna importancia al uso reciente por el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y otros altos funcionarios rusos, incluido el presidente Putin, de la frase Novorossiya, la nueva Rusia, y para describir todos esos oblasts, empezando por Crimea en el sur y llegando hasta Jersón. Creo que ubico bien la geografía en el norte. Sí, creo que es Kharkov, la ciudad que está en el norte. Jersón está justo por encima de la península de Crimea. Creo que la pregunta verdaderamente interesante aquí es cuántos oblasts, es decir, regiones al oeste de los 4 oblasts que ya han sido anexados por ellos, los rusos intentarán tomar. Yo he sostenido durante mucho tiempo que le convenía a Ucrania resolver esta guerra ahora mismo, porque hasta el momento solo han perdido 4 oblasts, además de Crimea. Por supuesto, los ucranianos se horrorizarían con mi uso de la palabra solo, pero el problema es que si los rusos realmente logran una victoria en el campo de batalla, como lo estaba describiendo anteriormente, es muy probable que los rusos tomen aún más territorio y es probable que se apoderen de oblasts importantes como Odessa y Kharkov, y esto sin duda sería aún más catastrófico y desastroso para Ucrania. Pero si ustedes son los rusos y piensan en la dirección que toma esta guerra, y es que van a obtener algún tipo de conflicto congelado, algún tipo de armisticio, no van a lograr un acuerdo de paz significativo. Y eso significa que van a mantener relaciones muy tóxicas entre Rusia por un lado y Occidente por el otro, además de Ucrania, hasta donde la vista alcanza. Entonces, uno tiene, como los rusos, un fuerte incentivo para, en primer lugar, apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible. Para posicionarse de cara a esta larga guerra, o aunque esta se convierta en una guerra fría una vez que el armisticio esté en vigor, y también para hacer grandes esfuerzos para convertir a Ucrania en un estado residual disfuncional, de modo que no pueda unirse a la OTAN y no represente ningún tipo de amenaza para usted. Y si, por ejemplo, se toma Odessa, básicamente se les arrebata a los ucranianos toda la costa del Mar Negro, lo que paralizará su economía de formas muy, muy importantes. Bueno, estarán totalmente sin salida al mar, ¿verdad? Sí, lo harán y eso será desastroso para ellos. Y de nuevo, por eso creo que si los ucranianos hubieran sido más inteligentes, ya habrían llegado a un acuerdo. Ahora uno podría decir que ese es un trato terrible, a lo que yo respondería. Tienes toda la razón, es un trato terrible, pero es el menos malo que se puede conseguir. Sí. El acuerdo que se había negociado y que más o menos ya estaba acordado, ese documento de 126 páginas, en Estambul, si tengo toda esta información correcta, en el año 2022, el acuerdo que Joe Biden y Boris Johnson y el entonces secretario de Defensa, Lloyd A. Austin, lograron que el presidente Zelensky no aceptara, habría resultado ser un trato considerablemente más ventajoso que el que finalmente conseguirán ahora, ¿no le parece? En términos de la retención de la tierra. No cabe duda de eso, sencillamente no cabe duda de eso. Los rusos en ese momento no habían anexado ninguno de los 4 oblasts. Esto fue, sabes, entre marzo y abril de 2022, justo tras el inicio de la guerra, cuando estas negociaciones comenzaron. Y los rusos habían anexado Crimea y Crimea se perdió, pero estas 4 oblasts que ahora han anexado no fueron anexadas en ese momento. Y creo que si los ucranianos hubieran sido realmente flexibles, podrían haber llegado a un acuerdo con los rusos donde hubieran conservado esas 4 oblasts, incluyendo las 2 oblasts que están en el Donbass. Pero ciertamente no habrían perdido tanto territorio como el que han perdido ahora. Y de nuevo, como decíamos hace unos minutos, la pregunta verdaderamente interesante en este momento es si perderán o no más oblasts, incluyendo lugares tan importantes como Odessa y Kharkov. Oh, qué asombroso. Antes de que vayamos a Irán y lo que sea que Donald Trump tenga planeado hacer, ¿cuánto más diferente sería la relación entre Estados Unidos e Irán, la relación entre Estados Unidos e Israel y la relación de Israel con todo el Medio Oriente si Palestina fuera un Estado libre y soberano? Y cuando dices, Peter, si Palestina fuera un estado libre, eso puede tener 2 significados. ¿Te refieres a que hubo una solución de 2 estados y tenías un estado palestino y un estado israelí?
Así es. Bueno, asumiendo que eso se llevara a cabo de una manera que produjera un resultado pacífico, que este Estado palestino y este Estado israelí pudieran vivir el uno junto al otro, el Medio Oriente sería mucho más pacífico. No hay ninguna duda al respecto. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán y las relaciones entre Israel e Irán son otro asunto. Se podría argumentar que si hubiera una solución de dos estados y que Irán aún tuviera capacidad de enriquecimiento nuclear, aún tuviera misiles balísticos, entonces Israel tendría sus miras puestas en Irán y por lo tanto los Estados Unidos también tendrían sus miras puestas en Irán. Así que se podría argumentar que Irán es un asunto bastante distinto del problema palestino. Pero, sabes, vincular eso con la guerra en Ucrania, eso no tendría ningún efecto. Lo que sucede en Oriente Medio no tendría ningún efecto en la guerra de Ucrania. La guerra en Ucrania tiene vida propia. Y recuerdas que la guerra en Ucrania ya estaba en marcha antes del 7 de octubre y de que comenzaran todos los grandes problemas en Oriente Medio. No obstante, se podría llegar a argumentar, pausa, que si prestamos atención a lo que está sucediendo en Irán, pausa, los rusos y de manera muy particular los chinos están estrechando sus lazos, pausa, con la nación iraní. Creo que cuando tú y yo estemos hablando del problema iraní, de esta crisis iraní dentro de un año, y es muy probable que sigamos hablando de ella dentro de un año, creo que China y Rusia serán factores mucho más importantes en la ecuación de lo que son ahora. No dedicamos tanto tiempo a hablar sobre la dimensión chino-rusa del conflicto que se vive en Irán, pero eso está empezando a cambiar, porque se pueden observar todo tipo de indicios de ello. Así que se podría argumentar que en lo que respecta a Rusia y China, incluso si se logra resolver el conflicto palestino, si no se resuelve el conflicto de Irán, se van a tener grandes problemas en el futuro, involucrando a las tres grandes potencias en la región del Medio Oriente. Wow. La situación en Irán, ¿qué es lo que Trump podría en realidad esperar conseguir por la vía diplomática? Bueno, sabes, he estado reflexionando sobre esto precisamente antes de este programa. Pienso que si se tratara únicamente de Estados Unidos, solo de Trump y los iraníes, se podría alcanzar un buen acuerdo. Creo que se podría conseguir una nueva variante del JCPOA que podría presentarse como una gran mejora. Y creo que Estados Unidos podría vivir con cierta capacidad de enriquecimiento nuclear por parte de los iraníes. Y luego los iraníes están planteando todo tipo de propuestas que tienen una dimensión económica, cómo Estados Unidos e Irán pueden enriquecerse juntos y cosas por el estilo. Eso, a mi parecer, resultaría atractivo para el presidente Trump. Y Trump no creo que esté muy entusiasmado con la idea de iniciar otra guerra interminable en Irán, así que si se trata solo de Estados Unidos e Irán, considero que se podría alcanzar un acuerdo. Y por cierto, como a ti te gusta mencionar, y estoy 100% de acuerdo con lo que afirmas, Irán no representa una amenaza real para los Estados Unidos. Ese es el punto de partida fundamental. No es una amenaza para los Estados Unidos, así que deberías poder llegar a un acuerdo. Pero el problema aquí es que no se trata solo de los Estados Unidos o no es únicamente la administración Trump y los iraníes, sino que también están los israelíes. Y los israelíes tienen un conjunto de exigencias que van mucho más allá de simplemente imponer límites a la capacidad de enriquecimiento nuclear. Y no hay absolutamente ninguna posibilidad de que los iraníes acepten jamás esas demandas israelíes. Son las uranianas, las negociaciones iraníes, también una danza kabuki. Sí, la verdad es que no hay ninguna duda al respecto. No veo la más mínima posibilidad de que él pueda resolver ese problema. Bueno, ¿tú crees que Trump ya ha tomado una decisión sobre si va a lanzar un ataque o no, ya sea para complacer a Netanyahu, para complacer al lobby en los Estados Unidos o porque honestamente piensa que esto conducirá a una resolución de lo que sea? No sé qué está pensando. Quiero decir, creo que se ha metido en un callejón sin salida aquí. El problema es que es virtualmente imposible para cualquier presidente, incluyendo a Donald Trump, ignorar lo que Israel desea. Y Israel quiere una capacidad de enriquecimiento nula. Ellos quieren que se desmantele por completo toda la infraestructura de enriquecimiento nuclear. Quieren que Irán elimine
todos los misiles balísticos que posee y que pueden alcanzar Israel. Quieren que Irán deje de apoyar a los hutíes, a Hezbollah y a Hamas. Y estas son exigencias que los iraníes de ninguna manera van a aceptar. Así que incluso si Trump logra un acuerdo que les sea satisfactorio, siguiendo las líneas que describí antes, no va a satisfacer a los israelíes. Los israelíes han dejado absolutamente claro que están preparados para atacar a Irán por su cuenta, si consideran que es una acción necesaria. Y por supuesto, si ellos atacan a Irán, no hay manera de que nosotros no nos involucremos en ese conflicto, porque entonces tendremos que acudir en ayuda de Israel para defenderlo. En el momento en que los iraníes comienzan a lanzar misiles balísticos contra el territorio israelí, y además nos vamos a involucrar porque los iraníes con toda probabilidad van a intentar bloquear el estrecho de Hormuz y así detener el flujo de petróleo que sale del Golfo Pérsico. Así que no veo qué es lo que Trump puede hacer. Para llevarlo un paso más allá, como tú y yo hemos comentado, Trump puede ordenar a las fuerzas estadounidenses que ataquen Irán, pero eso no resuelve el problema. No va a eliminar los misiles balísticos, no va a provocar un cambio de régimen. El apoyo iraní a Hezbollah, a los hutíes y a Hamas no va a terminar. Así que no tenemos una opción militar aquí. Entonces yo ya he hecho esta pregunta antes, right? ¿Por qué ocurre que a Irán, que ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, no se le permite tener un arma nuclear? Y a Israel, que no ha firmado ese tratado, sí se le permite tener un arma nuclear. ¿Alguien puede explicar eso? Sí, claro, te lo puedo explicar. Es algo realmente muy sencillo. Israel mantiene una relación verdaderamente especial con los Estados Unidos, una que, de hecho, no tiene ningún tipo de paralelo en toda la historia conocida. Israel puede hacer prácticamente cualquier cosa que desee y nosotros le brindaremos un apoyo completamente incondicional. Con respecto a todos los países que viven en el vecindario de Israel, Israel básicamente nos impone que tenemos que hacer esfuerzos enormes para asegurarnos de que no tengan armas nucleares propias, ni siquiera una capacidad de enriquecimiento nuclear, como hemos estado hablando, y que esos países se sometan a Israel. Y hacemos todo lo posible para ayudar a Israel a lograr esos objetivos. Eso es lo que está pasando aquí. Solo tienes que entender, que existe una relación muy especial entre Estados Unidos e Israel que no tiene ningún paralelo en la historia registrada. Aquí, esto acaba de llegar del Hindustan Times hace apenas unos 30 minutos. Irán ha provocado una gran conmoción en los mercados globales al declarar un bloqueo de vigilancia las 24 horas sobre el estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento vital que transporta casi una quinta parte del flujo diario de petróleo mundial. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, es decir, la Fuerza Naval de Irán, anunció una vigilancia exhaustiva y de espectro completo, abarcando desde las embarcaciones de superficie, pasando por los drones, hasta incluso los submarinos. Todo esto durante maniobras navales de gran envergadura y alta intensidad. Son llevadas a cabo en las aguas del estratégico estrecho de Hormuz y sus alrededores. Por lo tanto, es importante destacar que los chinos importan una cantidad considerable de 1.4 millones de barriles de petróleo de Irán cada día. Simplemente se van a quedar de brazos cruzados y van a permitir que la cúpula iraní sea derrocada si Netanyahu y Trump atacan. No, ellos van a realizar grandes esfuerzos para ayudar a Irán. Y como ya te lo había dicho anteriormente, con el transcurso del tiempo, los chinos en particular, pero también los rusos, van a estar ayudando a los iraníes de forma cada vez más significativa. Y por eso te lo dije, de aquí a un año, cuando estemos discutiendo este asunto, ¿verdad? Quedará absolutamente claro que la dimensión China-Rusia será mucho más importante entonces de lo que es ahora. Pero ya es importante ahora. Quiero hacerte otra rápida observación, solo para poner toda esta crisis en perspectiva. Creo que prácticamente todos los países de Oriente Medio, excepto quizás los Emiratos Árabes Unidos, que están bastante aliados con Israel, pero prácticamente todos los demás países de Oriente Medio, más los chinos, más los rusos, no quieren que esta guerra ocurra. El único país que realmente quiere que suceda es Israel. Como ya lo hemos conversado, los estadounidenses realmente no desean esta guerra. Trump no quiere librar una guerra contra Irán. Está siendo empujado a esto por los israelíes.
Así que ven el notable poder de Israel simplemente porque ejerce una influencia tan fuerte sobre los responsables políticos estadounidenses. Solo piensen en ello. Cada país de Oriente Medio, quizás con la única excepción de los Emiratos Árabes Unidos, está desesperado por evitar este conflicto bélico. Los chinos y los rusos no desean esta guerra. Trump de verdad tampoco quiere esta guerra. Entonces, ¿quién es el que realmente quiere esta guerra? Benjamin Netanyahu. Increíble. De verdad conseguirá la guerra que tanto desea y por la que tanto ha luchado. Eso es muy difícil de decir. Estoy dividido en este tema. Por un lado, digo que esta guerra no puede ocurrir porque no podemos lograr nuestros objetivos atacando a Irán. Y además, hay que tener en cuenta lo que Irán puede hacer en represalia. Acababas de hablar del estrecho de Hormuz y cuáles serían las consecuencias si aquello se calienta. Y por supuesto, los iraníes van a lanzar misiles balísticos contra Israel también. Así que es difícil ver por qué tiene sentido empezar esta guerra desde un punto de vista puramente estratégico. Pero entonces parece que Trump se ha metido en una situación sin salida. Y lo que es más, los israelíes parecen estar ejerciendo una presión tremenda sobre él para que inicie una guerra contra Irán. Y ¿sabes? ¿Es posible que él desobedezca a sus amos? No, no lo creo. Así que eso me lleva a pensar en la dirección opuesta. Entonces, hay días en que siento que la guerra es completamente inevitable debido a la fuerte presión de parte de los israelíes. Y al día siguiente pienso que no va a ocurrir porque no logro imaginar cómo una guerra podría conducir a algún tipo de final feliz para todas las partes involucradas. ¿Acaso los israelíes, con su inteligencia y superioridad militar, o al menos su probada excelencia desde su perspectiva, no entienden lo devastadora que sería esta guerra para Israel? ¿No comprenden el poder del armamento ofensivo iraní? Bueno, recuerdas que el 14 de enero, ellos, en la persona del primer ministro Netanyahu, le pidieron al presidente Trump que no atacara a Irán porque estaban muy temerosos de un posible ataque con misiles balísticos. Y ahora tienen un interés muy profundo en asegurarse de que el arsenal de misiles balísticos de Irán se vea reducido hasta el punto en que no pueda impactar a Israel, porque son completamente conscientes de la gran peligrosidad de esta amenaza de misiles balísticos. Pero dicho todo esto, parece que ven esta situación en este preciso momento como una clara oportunidad para los Estados Unidos de atacar militarmente a Irán y eliminar de forma definitiva su capacidad de misiles balísticos. Y al mismo tiempo, aunque los iraníes tomarán represalias contra Israel con sus propios misiles balísticos, tenemos suficientes sistemas defensivos en Oriente Medio junto con los diversos sistemas de defensa de los israelíes que podemos manejar juntos los misiles balísticos que provengan de Irán. Creo que esa es su forma de pensar. Esto es en otras palabras, esta es una ventana de oportunidad. El problema solo va a empeorar con el paso del tiempo, pero en realidad creo que lo que sucederá aquí es que no destruirán su capacidad de misiles balísticos de una vez por todas. No veo cómo eso es posible. No, ni siquiera puedo imaginar una historia creíble. Puedes infligir un daño significativo a esa fuerza de misiles balísticos, la fuerza iraní de misiles balísticos, con un ataque en el próximo mes, más o menos. Pero no vas a eliminarla para siempre, va a volver. Y además creo que en este conflicto, si llegara a ocurrir, pienso que los iraníes lanzarán un número considerable de misiles balísticos contra Irán y una buena cantidad de ellos logrará impactar, tal como sucedió el año pasado en el... Cuando dijiste Irán, ¿en verdad te referías a Israel? Disculpe, en Israel sí, exactamente como ya había sucedido en la Guerra de los 12 días. En la Guerra de los 12 días, según se informa, Netanyahu le suplicó a Trump que detuviera las acciones para que los iraníes también cesaran. Sí, eso es cierto. Y también hay que recordar que nos estábamos quedando sin misiles defensivos. Consumimos aproximadamente un cuarto de nuestros misiles Chad en la Guerra de los 12 días. Y además nos alarmó el hecho de que parecía que los iraníes se disponían a cerrar el estrecho de Hormuz. Esto fue en junio del año pasado y Trump no quería que eso ocurriera. Y uno podría pensar que el presidente Trump no desea
que tal cosa ocurra hoy. Y uno podría pensar que por esa razón los iraníes están llevando a cabo ejercicios de fuego real en este momento en el estrecho de Hormuz, porque le están enviando una clara señal al presidente Trump de que si los Estados Unidos o Israel o incluso ambos atacan Irán, los iraníes procederán a cerrar los estrechos. Y el señor Trump no desea bajo ningún concepto que eso llegue a ocurrir. De acuerdo, profesor Mearsheimer, muchísimas gracias, mi querido amigo. Gracias por haber venido a una hora que no es la suya habitual. Agradezco mucho que se haya adaptado a mi agenda. Que tenga un buen viaje. Esperamos verle la próxima semana. Igualmente, juez, y por supuesto, espero tener la oportunidad de verle de nuevo.